Hoy tenemos la compañía precisamente de la licenciada Melissa Vargas. Ella pues nos va a conversar un poquitito acerca de lo que es la seguridad de en este momento, digamos, a nivel de pandemia se dispararon, ¿verdad? Sobre todo lo que fueron los ciberataques a más que todo a adultos mayores, esta población vulnerable que tenemos en todos los cantones y que requieren de la información, ¿verdad? De un acompañamiento de su red de cuidado, de su red de apoyo, las personas que están alrededor y que necesitan de nuestro apoyo y de nuestro conocimiento para poder pues colaborarles con que no vayan a ser víctimas de una situación de seguridad, tal vez por el mal uso o por no tener algunos cuidados en el tema de la tecnología. Es importantísimo que ellos conozcan esto, y para eso pues la licenciada Melissa Vargas de Éter Integral nos va a hablar un poquito del asunto. Bienvenida, Melissa, ¿cómo estás? Hola, Jonathan, gracias, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan igual, y a la municipalidad, por supuesto, de siempre estar anuente y de siempre de estar fomentando la educación en las personas adultas mayores. Yo creo que es un grandioso trabajo, y más, ¿verdad? En esta época de pandemia, que, bueno, según varias organizaciones y varios estudios, nos hemos dado cuenta que las personas adultas mayores son más vulnerables a varios tipos de estafas. Estas estafas inician desde una llamada telefónica, internet, correos y pues cualquier cantidad de cosas que vamos a ver poco a poco, cómo podemos identificarlas y cómo podemos cortarlas desde un inicio para no perder, por supuesto, nuestro valioso tiempo, y sobre todo para empoderar a las personas adultas mayores a reconocerlas, ¿verdad? A que no suelan decir las personas, mira, es que yo tengo que, fíjate que me llamaron, que tengo que depositar 50,000 colones para que me depositen 1,000,000. Todas esas cosas las vamos a ir viendo, y espero que pongan bastante atención, que anoten lo que tengan que anotar, y por supuesto si tienen preguntas, al hacerlas al final, y yo con mucho gusto las estaré evacuando. Así que vamos a iniciar con la presentación. Aquí está la presentación, habla de la seguridad de las personas adultas mayores. Primero que nada vamos a ver y analizar qué es la ciberseguridad, ¿verdad? De qué es una de las estafas más comunes, que son por medio de la tecnología, ¿verdad? Resulta que las personas adultas mayores ahora se han puesto a 10 y se han empapado de cómo usar los diferentes dispositivos que hay en el mundo. ¿Cuáles son estos dispositivos que hay? Están los dispositivos electrónicos, está el celular, está la computadora, la tablet y otro montón de dispositivos. Entonces decimos que la ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras, los servidores y los dispositivos móviles en los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos, ¿verdad? Entonces, cuando nos pregunten qué es ciberseguridad, es todo aquello que defiende, o a todo aquello que podemos nosotros analizar para evitar un ataque, como por así decirlo, a nuestros diferentes servidores, ¿verdad? Entonces es muy importante que es ciberseguridad. Es todo lo que yo voy a hacer para que no puedan robar mi información bancaria o mi información de dónde vivo, cuántos años tengo. Todo eso es información que se encuentra en las redes y que nosotros debemos de una manera importante de atacar. No les había comentado, yo vengo de una gran empresa que se llama Eterio Cuidado Integral. Nosotros nos dedicamos al cuidado de la persona adulta mayor desde su casa, y también vengo de parte de esta cremita tan bonita que ustedes ven aquí. Esta cremita se llama Dermacover y es especializada para la persona adulta mayor. Así que estas dos empresas son los patrocinadores de la charla, ¿verdad? Son los patrocinadores de la charla, es correcto. Ellos son una línea especial para la persona adulta mayor que quieren fomentar el empoderamiento en la educación. Muy importante. Continuando con la presentación de las
ciberseguridad, ¿verdad? Habíamos hablado de que la ciberseguridad está en todas partes, en todos nuestros móviles, en nuestras computadoras, y yo sé que en este momento de pandemia muchas personas adquirieron dispositivos nuevos, ¿verdad? Adquirieron una computadora, adquirieron nueva tecnología para pasar esos ratos de aburrimiento. Y las personas, los malhechores, por así decirlo, ¿verdad? Ya se dieron cuenta de que había una debilidad. Entonces vamos a ver un poquito de estadísticas. Ahí ustedes pueden observar en la siguiente diapositiva lo siguiente, que el 55% de las personas adultas mayores, del 55% de los adultos mayores tienen una relación con el Internet, ¿verdad? Entonces, y las personas mayores a 55 años de edad. Entonces vean qué relación tan importante, ¿verdad? El 55% de los adultos mayores, tienen un 55% de relación con su Internet, o sea que pasan siempre metidos en el Internet, y esto se debe, ¿verdad?, a todo lo que está pasando, porque hay más tiempo libre, porque el asunto de la pandemia, porque se pensionan y ya tienen más tiempo de usar las redes y todo, ¿verdad? Entonces, esa estadística es muy importante. Y adivinen qué, señores y señoras, el uso mínimo de 20 horas a la semana permanecen conectados. O sea, vean qué montón de tiempo que ustedes permanecen conectados, ¿verdad? Un uso mínimo de 20 horas a la semana. Entonces, claro, los delincuentes se dan cuenta de estas estadísticas y dicen, bueno, más de la mitad pasan conectados. Y estas personas que pasan conectados pasan 20 horas como mínimo en las redes. Vamos a aprovecharnos de eso y sobre todo vamos a robarnos a una población que es vulnerable, como las personas adultas mayores. ¿Cuáles son los hábitos del Internet? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que hacen ustedes en el Internet? ¿Qué es ese 55% de relación con el Internet? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, las personas adultas mayores utilizan el correo, el 94% de la población envía correos electrónicos, el 65% de la población están presentes en redes sociales, ya que sea que chatean con amigos o con sus familiares o con sus hijos. Recuerden que redes sociales es Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, cualquier cosa que ustedes tengan conexión con otras personas se llama red social, ¿verdad? A veces tenemos una aplicación que tal vez es de juegos y yo la juego solita, pero si ya esa aplicación es de juegos y yo involucro a otras personas, ya eso es un tipo de red social. Entonces es importante a veces identificar cuándo estoy en una red social y cuándo estoy en un programa donde solo estoy yo. Identificando eso, ustedes dicen, bueno, por medio de esta red social a mí me pueden hacer un fraude cibernético. Entonces es importante que sepamos cuándo estamos ante una red social. Perfecto. Después dice que adivinen qué, señores, porque ustedes también, las personas adultas mayores, se han empapado tanto que ahora hasta en línea compran. Y yo me alegro montones, ese empoderamiento de las personas adultas mayores que dicen, yo quiero aprender a traer cosas de China, aprender a traer cosas de Estados Unidos. Y está bien que lo hagan, pero siempre teniendo cuenta y claro cuándo y cómo debo hacerlo y en qué confiar y en qué no. El 64% de las visitas a las tiendas y el 68% utiliza herramientas de banca en línea, porque resulta que también las personas adultas mayores ya no van tanto al banco. Ahora hacen todas sus transferencias y todos sus pagos por medio de electrónicos, por medio de la banca en línea, por medio de una serie de cosas. Y una de los fraudes más comunes de la ciberseguridad es los fraudes de banca en línea. Ahora les voy a explicar uno y el más común de todos. Y la aplicación de mensajería y videollamada, el 25% de estos adultos mayores que utilizan las redes sociales realizan esta acción. ¿Qué significa cuando hay un fraude de banca en línea? Resulta que las personas aquí en Costa Rica, de donde se ven más este tipo de fraudes, es de la Reforma o de diferentes instituciones
¿verdad? De reclutamiento, de encarcelamiento, pero donde se ve más es en la reforma. Ahí es donde están los principales delincuentes queriendo acechar a las personas adultas mayores. Resulta que ellos ya tienen sistemas en donde usted dice aló y lo primero que usted escucha siempre va a ser una introducción del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica, y usted realmente cree que la están llamando de esos lugares. Entonces, siempre que a usted la están llamando de un número, escuchen muy bien lo que se escucha de fondo, porque mucha gente se deja guiar porque me están llamando del número del banco, porque, ojo, hay codificadores que ellos pueden hacer que la llaman a usted del mismo número del banco, pero cuando usted contesta el teléfono la están llamando de la reforma. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar cuando esta llamada es de la reforma? Es muy importante que ustedes escuchen lo que hay más allá, ¿verdad? Lo primero, la van a contestar como si usted estuviera hablando con alguien del banco. Le van a pedir información bancaria. Yo sé que usted va a decir, nos han dicho muchas veces que no le demos información bancaria, que no hagamos esto, que no hagamos lo otro. El problema es que cuando las personas ven que los llaman de un número de teléfono confiable, cuando les ponen la música del banco, cuando los atienden como si estuvieran en el banco, caen. Entonces, por eso yo necesito que ustedes entiendan a escuchar, abrir ese sexto sentido de un poco de ¿cómo le digo la palabra? De picardía, malicia, poder ir más allá, ¿verdad? Y poder hacer las cosas de una manera mejor. Entonces, ojo cuando nos dicen que nos están llamando de un banco, y ahora hay muchas maneras. Ahora no es tanto que nos digan, mira, me regalas su número de clave. Eso no se lo van a pedir nunca, ¿verdad? Porque ustedes no lo van a dar. Pero les preguntan otras cosas, como fecha de nacimiento, correo electrónico, otras cosas con las que ellos pueden sacar muchas cosas por deducción, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. También una de las estafas más importantes es la aplicación de mensajería y videollamada, que ahorita voy a comentarles un caso que le pasó a una señora que yo cuidaba. Resulta que la señora la llamaron y le dijeron que le iban a depositar, que ella se había ganado en un X país 800,000 colones. Y pero que se los querían dar, hacerlo a la aplicación lo más rápido posible, pero que solo tenía que pagar el Western Union, que por dónde le iban a mandar la plata. Ya le comentaron a ella que ella se llamaba tal, que aquí, que allá, y parecía que la llamada, ¿verdad?, había sido, y de verdad ella había participado en algo, pero es que vean qué mentes de señores. De verdad ellos hacen una rifa, de verdad ellos están participando, para que las personas no crean que están cayendo en una estafa, sino que lleva todo un debido proceso de la forma de la estafa. Entonces, cuando la señora dice que sí, que ella participó en el concurso, que ella de verdad se ganó eso, pues todo el mundo empieza a creerle, ¿verdad? Y que solo tiene que depositar 50,000 colones para lo de Western Union. Pues adivinen qué, la señora depositó los 50,000 colones, y nunca hubo dinero, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando participamos en rifas por medio de Facebook o por medio de Instagram, porque esa también es una manera de violentar la ciberseguridad que tenemos nosotros. Por ese lado, muy importante. Vean qué bonito en la siguiente diapositiva lo que dice. Dice, el robo y la estafa por dinero. Según la INEC, en el 2018, el número de casos pasó de 2,896 casos en el 2010 a 16,128. En el 2014 creció exponencialmente y en los últimos 4 años la gente pasó de ser ultrajada por medio de la ciberseguridad a 56,296 casos reportados. Por eso son estos tipos de charlas, para que usted no sea parte de las estadísticas y usted pueda diferenciar cuándo están cometiendo con usted un delito de ciberseguridad. Rifas, llamadas telefónicas, que me llamen de parte de algún banco, todo eso forma parte de una estafa. Y lo más importante es que cuando usted la identifique, usted pueda hacer una denuncia, porque esto le ayuda al INEC y le ayuda a las autoridades a poder identificar en dónde están más los delitos cibernéticos.
Y lo más importante todavía es para saber a qué tipo de población la están haciendo. Lastimosamente, en este momento, la gente que más está cayendo son las personas adultas mayores. Pero hasta aquí, porque el empoderamiento que nosotros, que Dermacore, una línea especializada, quiere hacer con ustedes, es que ustedes siempre aprendan y nunca dejen de aprender, así tengan 100 o 80 años. Entonces, vayamos bajando esas estadísticas, vayámonos empoderando y que digan, no más a las personas adultas mayores nos van a hacer este tipo de estafas. En la siguiente diapositiva podemos observar cuáles son las estafas más comunes, como yo les venía diciendo, que serían los WhatsApp, el famoso WhatsApp, que son los engaños con el código QR, que es la supletación de identidad, cambios del color de WhatsApp, cadenas, hay un montón de cosas, inclusive hay cadenas que le dicen a uno, las famosas cadenas, ¿verdad? De que ponga 5,000 colones y que tenga 10,000 colones y todo esto. Estos son mentiras, señores. Mucho menos si usted tiene a una persona financiera que la pueda educar con algún tipo de cadena de estas, ¿verdad? Que usted ponga 5,000 y que usted se va a ganar 25,000 y que ponga 100,000 y que usted se gana 1,000,000. Si usted tiene un asesor financiero que le diga que esto es totalmente verídico, entonces hágalo. Pero este tipo de cosas, la mayoría de veces, para no decir el 100%, son estafas. Ahora, Facebook es el más común. Regalar dinero a cambio de compartir publicaciones, brindar datos personales, suplantar la identidad para crear nuevos usuarios en Facebook y que estén regalando dinero o bienes, ¿verdad? A ver, hay algo muy importante. Si yo les digo a ustedes que las compañías no suelen regalar cosas por regalarlas, eso lleva un proceso grandísimo cuando se hace una rifa, por lo menos de un carro. Hay que inscribir la rifa, ir a un ministerio que ahorita no recuerdo el nombre, inscribir la rifa del carro. Por ejemplo, las gasolineras, ellos cuando regalan carros, ellos tienen que inscribir qué están regalando, la fecha, quién lo ganó. Todo lleva un mecanismo de proceso. Nadie va a regalar un carro o un viaje de una compañía X si no está inscrita. Entonces, les quedo debiendo en este momento el nombre de la compañía que se encarga de verificar que las rifas estén realmente en regla o que las promociones estén en regla, y se los voy a pasar. La ley se llama Derecho al Consumidor y ustedes pueden verificar ahí si de verdad una rifa es o no es óptima para poder participar, ¿verdad? Porque a veces nos dicen, para participar en esta rifa usted solo debe de poner, pues llenar obviamente todos sus datos, pero siempre hay algo que uno dice, qué raro, no me cuadra esto, ¿para qué quieren saber ellos dónde tengo yo mis cuentas de los números de banco, en dónde, ¿verdad? Es muy importante tener siempre esa suspicacia, esa era la palabra que iba a decir ahora, esa suspicacia de saber qué están haciendo y qué no, y sobre todo en Facebook. En Facebook vamos a ver muchas cosas que es que ustedes tienen que compartir, por ejemplo, o descargar cierta cosa. Resulta que cuando ustedes descargan ese link, se va a entrar un virus a su celular. Y, por ejemplo, les va a salir, felicidades, has ganado $1,000,000, o felicidades, y les sale todo ese montón de cositas. Eso es totalmente, están ustedes enfrente de un robo cibernético. Después de ahí hay una persona que está metiéndose a su celular y robando todos sus datos, números de cuenta, sus datos personales, todo lo está haciendo. Por eso cuando ustedes vean, para poder realizar la rifa, por favor, stripen aquí o hagan link a esto y se les descarga siempre un programa, y eso lamentablemente siempre se presta para robo de identidad o robo de datos. Entonces, ojo con lo de Facebook, cuesta mucho que alguien haga unas rifas en Facebook de un montón de dinero que no sean validadas, ¿verdad? Luego está el correo electrónico, que también este es uno súper común, ¿verdad? Solicitar actualización de los datos, mensaje que impregna urgencia, siempre dicen, por favor, mande un correo electrónico rápido a esto, y uno, todo, ¿verdad? Todo rápido mandándole, porque la urgencia siempre se convierte en una prioridad, y muy importante con eso. Después de la extensión de los archivos adjuntos, tengan mucho cuidado con lo que ustedes mandan, un pantallazo con sus claves,
si ustedes tienen apuntados, y por favor de hoy en adelante, si ustedes tienen apuntado en su celular claves de banco, claves para entrar a banca en línea, o en su computadora, o los tienen en correo, eso se tiene que hacer de otra manera. Yo personalmente tengo todas mis claves anotadas ¿verdad? Que tengo 30 años, las tengo anotadas en un papel y tengo un montón de backups por todo lado. ¿Por qué? Porque si me robaran el celular, ahí tienen mis claves. Si pudieran entrar por medio de algún tipo de virus a mi celular, ahí tienen mis claves. Entonces siempre es bueno que ustedes, ¿verdad? De alguna manera tal vez puedan mandarse la información, pero no pongan clave del Banco de Costa Rica o clave para entrar a mi correo, sino que lo hagan diferente, ¿verdad? Para que las personas digan, no, mira, esto no es ninguna clave de un banco. Pero no se los hagamos fáciles, señoras y señoras, hagámoselo complicado o quitémoslo de la red. Vean ustedes ese que viene en esa presentación. ¿A cuántos no le han salido ese tipo de archivo? En la siguiente. Miren, estimado usuario, felicidades, se acaba de ganar un iPhone. Vean qué interesante. Y todo, vean qué bonito. Parece que de verdad está hecho por el mismo Google Chrome. Y no, esta es una de las estafas más comunes. Vean, por ejemplo, la siguiente. La siguiente es una también súper común, que es regalar promociones, ¿verdad? Está ofreciendo un año gratis y uno dice, ¿un año? Ay, yo voy a meter mis datos. Y usted pone ahí sus datos y le empiezan a pedir nombre, cédula, cumpleaños, todo, porque ellos agarran de ahí y empiezan a probar en los bancos con su fecha de nacimiento, con su edad, ya ven que usted tiene nietos, seguro es el nombre de un nieto que tiene aquí, y usted se convierte en víctima del ciberespacio, del robo en la red. Vean esa, vean esta otra, vean qué bonita esa. Esa otra en la siguiente pantalla. Fantástico, no es una broma, le dicen a uno, es nuestro visitante número 1000. Eso es una mentira también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho donde usted dice, haga clic y usted empieza a poner sus datos, o ese simple y sencillo, haga clic, se puede prestar para descargar un virus y usted, por medio de ese virus, ellos robarle toda la información. Vean ese otro. ¿A quién no le va a gustar ese carro? Véanlo, por favor. Vean qué bonito. Si ustedes ven eso en la red, hasta compartir, ¿verdad? Uno comparte, comenta, dale like y participa y mandan el número de link. ¿Saben también otra cosa que es muy común? Los viajes. ¿A quién no les gustan los viajes, verdad? Pues resulta que los viajes es uno de los más comunes. Haga clic aquí que se gana un viaje para 2 personas y todo. Y ustedes saben algo que a mí me gusta mucho de las personas adultas mayores, y es que la mayoría son personas muy nobles de corazón. Ustedes siempre quieren andar quedando bien con sus familiares, con sus nietos, con sus vecinos. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, participe en una rifa de un iPhone 8, varias gente piensa y dice, ay, qué bonito para mí, pero otras personas dicen, ay, yo se lo quiero regalar a mi sobrino, se lo quiero regalar a mi nieto o a mi hijo. Entonces se ponen a participar porque a muchas personas les gusta quedar bien. Entonces, ojo con eso. Las cosas, ¿verdad? Cuestan mucho y no todo el mundo anda regalando este tipo de cosas. Entonces, es importante por ese lado. Tenemos también, bueno, ahí está, a veces nos entran invitaciones de Facebook y uno dice, ¿quién es esa persona? Ustedes imaginan que nada más y nada menos que el creador de Facebook le mande a uno una invitación por Facebook. Estamos frente a una estafa. Él no lo va a hacer. Yo creo que hasta ni Facebook tiene, me habían dicho por ahí. Entonces, ojo con las personas que aceptamos en el Facebook. Por favor, solo personas conocidas, solo personas que ustedes digan, yo sé quién es, porque por Facebook pueden haber muchísimas estafas. Entonces, importante que ustedes analicen quién está mandándole una invitación por Facebook. Después podemos ver la siguiente. La siguiente también es, ¿verdad? Tipos de trabajos que a veces nos dicen, usted va a recibir este trabajo, va a hacer esto, va a hacer lo otro, y resulta que
no era así. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado con abrir archivos que nos mandan. A veces nos dicen, mira, trabaje desde la casa, que es otro tipo de estafa muy común. Trabaje desde la casa, lo único que tiene que hacer es descargar este archivo. Y ahí vamos nosotros descargando archivos que son prácticamente, mejor tome mi tarjeta y tome mis cuentas. Y eso terrible. Entonces, cuidado con los archivos que descargamos. Cuando ustedes les vean un correo y ustedes no sepan de quién es y les diga, o ustedes ya sabiendo de quién es, recuerde que a veces las traiciones vienen de personas que uno más confía. Entonces, ojo con eso. ¿Qué me están mandando? ¿Y por qué tengo que abrir un archivo? Porque probablemente los archivos van a ser también una red. Recomendaciones básicas. La contraseña son la primera línea de defensa, ¿verdad? De ahí la contraseña es lo primero con lo que se van a topar los delincuentes. Entonces, tener presente el principio filosófico de Descartes. ¿Qué significa eso? Dudar de todo. Cuando lo llaman y le digan, señora, se gana un premio, lo dudo. Pero somos de aquí, de la farmacia donde usted compró, puede venir a retirarlo. Bueno, si usted ya ve que hay algo que tiene lógica, que la farmacia donde usted compra, que sí puede venir y todo, y usted ya va viendo que la cosa es de verdad, es importante que usted vaya acompañado con otra persona, ¿verdad? Que también pueda analizar entre las dos lo que está pasando. Pero ante todo, dudar. Luego, los bancos ya tienen nuestra información. Nadie les va a pedir a usted un número de cuenta, ni nadie les va a decir, señora, deposítenos 50,000 colones, deposítenos 10,000 para nosotros darle. Eso no existe. Luego, es necesario crear un canal de comunicación, ¿verdad? Para poder entender qué es lo que está pasando. Y, por supuesto, no compartir información personal con individuos que usted nunca haya visto con alguna persona sin seguridad alguna. Es necesario crear un canal de comunicación. Yo necesito que en esto le hagamos mucho hincapié. Yo soy licenciada en enfermería y tengo más de 7 años de trabajar con personas adultas mayores. Y si hay algo de lo que me he dado cuenta, es que las personas adultas mayores a veces les da pena que la gente se da cuenta que se equivocaron o que les da pena decir que hicieron algo mal. Señoras y señores, nosotros nos equivocamos porque somos seres humanos. Si ustedes están a punto y creen que hay alguna duda con respecto a algún premio, a algo, un archivo, algo que ustedes, por favor, comuníquenlo. Tal vez van a haber personas que en este momento les pueden ayudar. Así que no se sientan con vergüenza o no se sientan tontos, mucho menos de creer que están haciendo algo mal y que por eso los van a juzgar. Es importante crear ese canal de comunicación. En la siguiente, por ejemplo, bueno, las recomendaciones que ustedes siempre tienen que tener, verificar la cuenta, siempre deben verificar la cuenta, no compartir páginas, por favor, no compartan páginas, no compartan de que gane aquí tal cosa, nada de eso compartan si de verdad no están seguros o no es una empresa reconocida o inclusive aunque sea una empresa reconocida, ustedes tienen que estar seguros de que la rifa sea de verdad y original. Y los negocios en Facebook, ¿verdad? No responder a mensajes de personas que no nos conocen, hacer caso omiso, ofertas de trabajo independientes, más que andan buscando este tipo de población para estas cosas. Puntos a tener en cuenta en la siguiente diapositiva, ¿qué nos dicen? Desconfía de todas aquellas personas que no conozcas y que te pidan dinero. ¿Qué van, verdad? Desconfía de las personas que te piden que les envíes dinero o tarjetas de regalo para recibir préstamos y otros premios de ganancia. Ya esto lo expliqué. Desconfía de las personas que te piden una suma de dinero para postularte en un empleo. Nada que ver, ¿verdad? Los empleos más bien son para uno ganar dinero, no para perder. Y desconfía de las páginas que representan lo que les estaba diciendo. Empresas grandes, organizaciones o figuras públicas que no estén verificadas. Por ejemplo, si ustedes ven que la Toyota está rifando un carro, eso tuvo que haberse registrado. Y ustedes pueden llamar y preguntar. Pero no es que si vemos algo de la Toyota nos vamos a dejar ir y vamos a decir, no, de la Toyota, de verdad. No, hay que verificar las cosas. En la siguiente página dice que desconfía de las personas que te piden seguir conversando por un canal distinto a Facebook, que sea más o menos público o menos seguro, por ejemplo, por un correo electrónico. ¿Qué significa esto? Que si usted conoció a alguien por Facebook o por Instagram
y le dicen, ¿me puede regalar su número de teléfono? Ojo con eso, porque pueden ser que estén anuentes a un tipo de fraude y ustedes no se dan cuenta porque estos señores son inteligentísimos. Ellos rápido le sacan a uno la información y cuando usted se dio cuenta tiene 0 colones. Después desconfía de las personas que afirmen ser amigos o familiares, desconfía de los mensajes o las publicaciones y desconfía de las personas que se encuentran en una página, ¿verdad?, de conseguir un premio. En la siguiente diapositiva podemos ver también, a ver si me la ponen aquí. En la siguiente diapositiva podemos ver lo siguiente. Podemos ver que, ay, espérense porque se me apagó aquí. Un segundito, por favor. Podemos ver que las personas buscan pequeñas diferencias con los nombres o los dominios y los correos electrónicos. ¿Qué significa esto? Muy bien. Yo les voy a recomendar que de hoy en adelante, cuando ustedes reciben un correo, por ejemplo, del Banco Nacional, ustedes se metan a la página del Banco Nacional, se van a la página del Banco Nacional y se metan. Ustedes van a ver el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es donde dice www.melisavargas.com o www.banconacional.com. Se van a meter a la página del banco y la van a comparar con la página que ustedes les está llegando. Ahí ustedes tienen que ver pequeñas diferencias. Una pequeña diferencia, usted dice, qué raro. Aquí dice página www.banconacional.com, pero aquí en esta otra dice Caimar, Cailala, lo que sea, y no dice Banco Nacional por ninguna parte. Entonces, ojo con esas cosas, siempre sean más inteligentes, métanse ustedes a las páginas de donde les están mandando la información para corroborar si es cierto. Tener cuidado al compartir información, ya lo hemos hablado, y si recibe una solicitud inesperada que confirme primero con su velocidad por este medio. Perdón, si recibe una solicitud inesperada, confirme primero de dónde es el medio, que es lo que yo les estoy comentando, ¿verdad? De dónde viene. Si me dicen que son de Destinos TV, ustedes ven que todo coincide, que la página y todo, ustedes se meten a Destinos TV a ver si realmente Destinos TV está haciendo alguna rifa o está regalando algo o está haciendo algo. Por eso siempre tenemos que ser audaces, tenemos que ser más, tenemos que tener esa malicia de poder decir, aunque nos digan, ay, pero abuelita, usted sí que es desconfiado, ay, tío, que desconfiado, mamá, que desconfiada. No soy desconfiada, se llama ser una persona que ve más allá. Entonces, así, empoderados. Luego, en la siguiente diapositiva, podemos observar que, a ver, ay, mira, ya esa era la otra diapositiva. Bueno, como les iba comentando, yo creo que lo más importante de todo esto es que nosotros siempre tengamos esa malicia de poder analizar las cosas y no emocionarnos. Ojo con las emociones. Yo estoy segura que yo las llamo a ustedes en este momento, pero yo no las voy a llamar nunca sin saber quiénes son. Yo ya los estudié, porque así son estas personas, ya nos estudiaron y nos llaman de una vez por el nombre. Nos dicen, doña Melisa Vargas, ¿cómo está? Y ya se saben nuestro nombre, ya se saben un montón de cosas. Usted se acaba de ganar 100,000 colones y nos empiezan a enredar y muy importante, ¿verdad? Siempre desconfiados, que las emociones no nos dejen llevar. Está bien, me voy a ganar 100,000 colones, pero no voy a depositar dinero, no me voy a trasladar a ninguna parte a no ser que sea algo que sea algo fidedigno y que yo pueda llevar a mis familiares. No me van a pedir que me traslade sola. No voy a dar mis datos personales, no voy a dar nada y quiero saber en dónde participé para meterme yo a la página y poder observar que realmente es correcta la información que me están dando. La ciberseguridad depende de nosotros mismos. El Internet es inmensamente grande, es como el universo y los únicos que podemos defendernos y defender nuestras ciberdatos o nuestra ciberseguridad somos nosotros mismos. Así que empoderados como siempre de la información que nos dé
y que ya no vamos a ser parte más de estas estadísticas, que es lo que quiere Dermacover, la cremita que es especializada para la persona adulta mayor. Y ustedes pueden encontrar estas cremas en Supercompro, Sareto, y pueden encontrarlo también en www.unimar.com. Es una línea deliciosa con 5 productos, especializada para la persona adulta mayor. Si tienen dudas, por favor, este es el momento de las dudas. Levanten sus manitas o conversemos un poquito. Excelente, Melissa. De verdad, muchísimas gracias por esta información. Esto fue una iniciativa del licenciado del programas de este tipo. De verdad, a nosotros pues nos alegra mucho que existan estos programas de responsabilidad social de las marcas y de las empresas y que quieran proyectarse a sus públicos con información con información que pueda cuidar pues a estos ciudadanos, que el interés, pues me comentaba Luis Miguel, pues básicamente es porque efectivamente ha crecido la inseguridad, más que todo este tipo de ataques a lo que son los adultos mayores, y es importante empezar a conversar y poner sobre la mesa estos temas, y porque bien lo decía usted, muchos ya están conectados. A veces se piensa que los adultos mayores no están conectados, y sí, muchos lo están, no lo están. Bueno, menos al tanto de la tecnología, pues es muy importante que esta información la sepa están alrededor, los sobrinos, para que les colaboren con esto. Esta información le sirve a cualquier persona, pues para que no correcto.